Bueno, vamos a arrancar entonces con el contenido de aprendizaje de este día, el cual, como les mencioné, es un tema para examen. Vamos a estar analizando lo que es la nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos, cómo se constituyen, cuál es su estructura molecular, y asimismo vamos a aprender cómo generar los nombres a partir de la estructura de carbonos, las ramificaciones y con ello con las reglas internacionales generadas por la IUPAC. Tenemos el indicador del oro que vamos a concretar en este día, indagar y aplicar con seguridad las reglas en nomenclatura en expresión de compuestos orgánicos. Pues para iniciar y adentrarnos de lleno con lo que es el contenido, me gustaría conocer con base a su participación y así también con las clases anteriores, qué definíamos por compuestos orgánicos. Si me mencionan, por favor, cuál era la característica principal de un compuesto orgánico que lo hace diferente al inorgánico. ¿Cuál era esa característica principal con base a lo que estuvimos desarrollando en la clase pasada? Profe, ¿Sí? no es el carbono. Muy bien, excelente. Y en efecto, la característica principal de los compuestos orgánicos es que poseen presencia de átomos de carbono, así como las hojas, el cartón y otros materiales que sabemos de que se descomponen con mayor rapidez que elementos artificiales como el plástico, se caracterizan principalmente por poseer dichos enlaces de carbono. Y hablando de ello, y asimismo también de la nomenclatura química, cuando nos referimos a nomenclatura química, nos vamos a hacer énfasis a lo que es a la estructura molecular de una sustancia química. Y como bien estamos en esta área de la química, ha tenido su evolución histórica, esta cuestión de la nomenclatura química, ya que el agua hubo un tiempo en el cual no sabíamos su fórmula química, que es H2O, por lo cual a partir de la necesidad de crear nombres los cuales permitieran a todos los científicos del mundo manejar un mismo lenguaje científico, fue como surgió la nomenclatura sistemática, ya que antes en alquimia, que fue una rama en la cual fue el primer desarrollo de la química, por decirlo así, en el cual se generaban lo que son pociones y otras sustancias químicas, pues se empleaban únicamente nombres comunes, como por ejemplo, para el H2O únicamente se le nombraba como agua. Para el NH3, que es un gas que se desprende por la descomposición del guano de los murciélagos, se le llamaba amoníaco. Para el azúcar, en este caso fundamental, en el cual se desprenden los azúcares incluso de la fruta y otros, no se conocía lo que era su fórmula química y por tanto se le llamaba glucosa. Así también el agua oxigenada no se conocía lo que es su fórmula química. Pues esta fórmula química de cada una de estas sustancias, como les mencionaba, surgió a partir de la necesidad de crear un lenguaje científico común para todos en el mundo. Por ejemplo, si vamos a China y le decimos a un chino que trabaja en el área de la química, estudia en investigación pura en dicha área, y le mencionamos H2O, de seguro va a entender de que nos referimos a la molécula de agua, ya que este lenguaje de las fórmulas químicas, como les mencionaba, es como el lenguaje de los químicos. Hablan en letras, números y moléculas. Y en cualquier parte del mundo que vayamos, si decimos, por ejemplo, allá en Inglaterra, vamos a una academia científica que trabaja en el área de la química y le mencionamos NH3, entenderán directamente, no con nuestro lenguaje, los salvadoreños, ¿verdad? Ellos en su idioma, sino que van a entender de que se refiere a una molécula de amoníaco. Y es así como se ha generado un conjunto de reglas a nivel mundial a partir de un sistema. Y ese sistema es el conjunto de fórmulas químicas para poder asignar nombres de forma sistemática. Así como el agua deviene de lo que es la estructura molecular de dicha sustancia, el H2O, ya que cada una de estas fórmulas, como les mencionaba, no son fórmulas inventadas por los científicos. No es que a un científico se le ocurrió, le voy a nombrar al agua
H2O. No, sino que a partir de investigación básica, investigación pura, se realizó el estudio sobre el agua, se conoció su estructura y a partir de ello se generó este lenguaje que representa químicamente a la sustancia agua. Pero como bien sabemos, todo sistema de normas y reglas tiene que regirse a partir de un ente que oriente todo lo que es el proceso sistemático del lenguaje científico. Y ese ente encargado de normar todo lo relacionado a la química, tanto al lenguaje científico en la química, es la UPAC. UPAC son las siglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta asociación internacional es la regente o la que cada año emite lo que son las reglas, normas para poder regular todo el lenguaje en el área de la química. E incluso podemos hacer la comparativa, son como las normas APA para los lingüistas, para todos los que estudian sobre el lenguaje o para la redacción, ya que las normas que emite la UPAC, como les mencionaba, las aplican todas las universidades del mundo, todos los estudiosos teóricos de la química, prácticos, aplicados, analíticos, para poder manejar un mismo sentido lingüístico en el manejo de las fórmulas y estructura de las nomenclaturas de las sustancias orgánicas. Acá tenemos lo que es el sitio web de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, www.upac.org. En este sitio web podemos encontrar un sinfín de documentos especializados, así también dentro de lo que son las fórmulas químicas. Cada año hacen ajustes de algunas fórmulas químicas, emiten un nuevo informe. E incluso, para recalcar lo que es la importancia de la UPAC dentro de la comunidad científica internacional, ellos emitieron lo que es el primer informe en el cual iba contenido la estructura genotípica o en otras palabras, la estructura del ADN del coronavirus. Tanto así de que ese informe ha permitido de que todas las academias científicas del mundo, los institutos tecnológicos, las universidades, todos aquellos organismos que están realizando investigación pura o básica en el área de encontrar lo que es una cura al coronavirus, a partir de ese informe todos se están orientando bajo la misma estructura molecular que diseñó lo que es la UPAC, para que veamos la importancia de este organismo. Así también tiene su logotipo, como toda institución. El logotipo de la UPAC es este, en el cual vemos claramente una balanza y también vemos una probeta. ¿Y qué sucede con este logotipo? Que muchas universidades del mundo lo aplican. Por ejemplo, la Universidad de El Salvador, en su Facultad de Ciencias Naturales, está integrado dentro del logo de lo que es la facultad, este logotipo de la UPAC, ya que para las ciencias naturales y para ser exactos con lo que es la química, es muy importante. La UPAC regula toda la investigación que se realiza a nivel superior, a nivel universitario, de institutos tecnológicos, academias científicas, ya que emite, como les mencionaba, esas reglas, normas para poder formular y asignar nombres de forma sistemática a todas las sustancias conocidas actualmente por los seres humanos, ya que hay algunas sustancias que aún no conocemos del todo, ya que la naturaleza es muy vasta y diversa, pero hoy en día se tiene más de 7,000 compuestos químicos, tanto inorgánicos y orgánicos, registrados dentro de la UPA. Bueno, también podemos añadir a la nomenclatura ya propiamente las reglas para poder generar los nombres, que es lo que vamos a aprender en esta clase. Y vemos claramente los siguientes pasos. El primer paso, y como vamos a estar versando de lo que son compuestos orgánicos, que su base es el átomo de carbono, el primer paso es identificar la cadena continua de carbonos. En otras palabras, y contar lo que son cuántos carbonos tiene la fórmula química. Si en dado caso tiene un carbono, será metano. Si en dado caso tiene 2 carbonos, será etano. Si tiene 3 carbonos, será propano. Y si tiene 4 carbonos, será butano. Y en razón de ello, de la cantidad de carbonos y dentro de la cadena, podemos encontrar lo que es a qué familia de alcanos mayores pertenece a la sustancia química y con base a ello generar
los alquílicos, que más adelante veremos en qué consiste y así también la estructura de la nomenclatura. Así también otro paso importante es identificar las ramificaciones, ya que hay cadenas de carbono que van en secuencia, por ejemplo, puede ser CH3, CH2, sin embargo del CH2 se desprenden lo que es un CH3 y un CH3. ¿Qué significa ahí? De que tenemos dos ramificaciones enlazadas a una sola cadena que es de CH3 y CH2. Así también nos llevará este segundo paso a identificar a qué grupo de alcanos pertenece esa sustancia que estamos estudiando a partir de sus cadenas. Por ejemplo, en el caso de lo que corresponde a las sustancias orgánicas, la base de las familias orgánicas derivantes es el metano, el etano, el propano y el butano. A partir de ellos se generan un sinfín de materiales sintéticos, como por ejemplo el plástico, a partir del propano. Así también podemos añadir otro paso más dentro de los nombres de la IUPAC, que son las listas de sustituyentes. Los sustituyentes son sustancias derivantes de los alcanos mayores, que a partir de sus radicales libres, así también de las ramificaciones como la cadena de carbonos, podemos relacionar lo que es la sustancia derivante con el alcano mayor a cual pertenece. Y también tenemos lo que es otro paso en el cual empleamos prefijos. Los prefijos son muy utilizados dentro de la química. Es un aspecto bien curioso y bien particular de los químicos, ya que para referirse a que hay un enlace doble entre dos moléculas o dos átomos, emplean el prefijo di. Por ejemplo, dinitrógeno. ¿Qué significa? Que tenemos dos nitrógenos. Así también está el prefijo tri, que significa 3. Por ejemplo, trinitrógeno. Y como vemos claramente, para no colocar el número o mencionar el número, únicamente podemos emplear un prefijo y ya dará por entender que se refiere a una cantidad de moléculas o elementos atómicos. Así también tenemos tetra, que es otro prefijo que significa 4 o más enlaces químicos. Y de esta manera podemos conformar lo que son grupos alquílicos, que en la siguiente lámina vamos a explorar en qué consiste, pero los pasos a seguir para poder nombrar con base a la IUPAC es, primeramente, identificar la cadena de carbonos. Luego vamos a contar cuántos carbonos tenemos, como asimismo las ramificaciones. Si de una cadena se desprenden dos o más ramificaciones. Así también el siguiente paso será ubicar a qué grupo va a pertenecer nuestra sustancia derivante y luego aplicar lo que son los prefijos, sea di para mencionar lo que son dos enlaces químicos, tri para tres enlaces químicos o tetra para 4 o más enlaces químicos. Ahora vamos a pasar ya propiamente a explorar los grupos alquílicos. Para ello, antes de pasar de lleno con la parte de la fórmula y cómo lo vamos a realizar, un alquílico es un sustituyente o, en otras palabras, un derivante de un alcano mayor. Los alcanos mayores son metano, etano, propano y butano. Esos 4 elementos son gases naturales que se extraen directamente de la naturaleza, de grandes almacenes que tienen como bodegas subterráneas la madre naturaleza. ¿Y qué sucede? Para poder generar los alquílicos o sustituyentes, o en otras palabras derivantes, vamos a utilizar esta nomenclatura, esta estructura, con base a las normas IUPAC. Para hacerlo, vamos a tomar lo que es la raíz de la palabra del alcano, por ejemplo, del metano, del etano, del propano o del butano, y le vamos a añadir el sufijo hilo. Para todos ellos, siempre vamos a añadir la terminación hilo. Para hacer un ejemplo, tomemos el caso del metano. El metano tiene únicamente en su cadena un carbono, como vemos claramente acá, en el CH3. ¿Cómo vamos a llamar entonces al sustituyente o al derivante del metano? Vamos a tomar lo que es la raíz del metano, que es met, y le vamos a añadir el sufijo hilo. ¿Cómo se va a llamar entonces? La sustancia sustituyente se llamará metilo.
Y el metilo, de seguro hemos escuchado sobre esta palabra, es un ingrediente activo de los ungüentos que se utilizan para aliviar fracturas, quebraduras, incluso para masajes, el cual es un compuesto que deriva de un gas, que es el gas metano. Y es así como ya tenemos el sustituyente del alcano metano, que es el metilo. ¿Y cuál es la característica del metilo? Que únicamente dentro de la cadena hay un único carbono. Como vemos acá en la fórmula, CH3. Así también tenemos el etilo. El etilo tiene su fórmula química 2 carbonos. ¿Cuál será la fórmula? CH2, CH3. ¿De dónde proviene el etilo? El etilo proviene del etano. Tomamos lo que es la raíz del etano, que es et, y le añadimos el sufijo hilo. Por tanto, nos quedará etilo. Así también tenemos el propilo, que tiene una cadena en la cual hay 3 átomos de carbono. Tenemos CH2, CH2 y CH3. ¿De dónde proviene lo que es esta cadena? Del propano. Por tanto, tomamos la raíz del propano, que es prop, y le añadimos el sufijo hilo, y nos quedará, por tanto, propilo. Así también tenemos la siguiente cadena, que es la cadena de mayor carbonos permite. Tenemos lo que es CH2, CH2, CH2 y CH3. ¿De dónde proviene esta cadena? Proviene del butano. Tomamos la raíz del butano, que es but, le añadimos el sufijo hilo y por tanto nos quedará butilo. Y de esta manera, a partir de los 4 alcanos mayores, metano, etano, propano y butano, obtenemos lo que son los sustituyentes o sustancias derivantes. Para el metano vamos a tener el metilo, para el etano el etilo, para el propano el propilo y para el butano el butilo. Estas otras sustancias son ramificaciones. Por ejemplo, en el isobutilo vemos que tiene 2 ramificaciones de CH3. Así también para el isopropilo contiene lo que son 3 ramificaciones. En el sec-butilo tenemos 2 ramificaciones y en el ter-butilo tenemos 3 ramificaciones de CH3, que es metilo. Y es así como a partir de los alcanos, como les mencionaba, podemos clasificar una lista de sustituyentes a partir de esas sustancias mayores. ¿Alguna duda? Pregunta referente a esta parte de las cadenas de carbono cuando se llamará metilo, etilo, propilo o butilo, o asimismo identificar a partir de los carbonos cuándo será cada una de estas sustancias. Ya que posiblemente en el examen les planteo una cadena y les pregunte cómo se llama esa cadena, qué nombre recibe con base en los grupos alquílicos. Así que no sé si tienen duda, pregunta referente a esta parte de los grupos alquílicos. ¿Alguna duda? Pregunta referente a los grupos alquílicos. Muy bien. Como les mencionaba, y para pasar al siguiente punto, la clave está en la C. Dependiendo de la cantidad de C, será donde proviene del alcano. Si tiene una C, significa que proviene del metano. Tomamos la raíz del metano, que es met, y le añadimos el sufijo hilo. Así también, cuando tengamos lo que son 2 átomos de carbono, proviene del etano. Tomamos la raíz del etano, que es et, y le añadimos el sufijo hilo. Cuando posea lo que son 3 carbonos, proviene de lo que es el propano. Tomamos la raíz del propano, que es prop, le añadimos el sufijo hilo y por ende nos quedará propilo. Y cuando tengamos lo que son 4 átomos de carbono en una misma cadena, proviene del butano y por tanto tomamos la raíz but, le añadimos el sufijo hilo y nos quedará butilo. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Ahora vamos a analizar lo que es una ejemplificación de cómo determinar ya datos propiamente químicos de una cadena química. Para ello tenemos la siguiente cadena. Tenemos una cadena en la cual hay 2 carbonos, tenemos CH3 y CH2, enlazados a un OH. ¿Qué es el OH? Es una sustancia acuosa, que en otras palabras se le denomina hidróxido, ya que posee iones negativas. ¿Y qué sucede con el hidróxido? Como está asociado
a una sustancia orgánica, lo va a transformar en un alcohol. Veamos ahora bien los datos propiamente. ¿Cuál será la cadena principal de esta sustancia? Como tenemos 2 carbonos, pertenece al etano, ya que el etano únicamente, como hemos visto en la lámina anterior, en los grupos alquílicos solo posee 2 carbonos. Ahora bien, ¿a qué grupo funcional va a pertenecer esta cadena CH3, CH2 y OH? Va a pertenecer a lo que es a los alcoholes. ¿Por qué? Porque el hidróxido, como les mencionaba, es una sustancia básica, alcalina, y como se va a asociar a lo que es al etano, lo va a transformar en un alcohol. Por tanto, va a pertenecer a este grupo funcional. En el caso de la numeración, aparece en lo que es a la izquierda, ya que en el lado izquierdo del OH están los valores numéricos de cada hidrógeno y por ende de la cadena de carbonos. Tenemos CH3 y CH2 respectivamente. Y en ese sentido, en la numeración, solo vamos a escribir sea derecha o izquierda, en el cual se encuentren letras con números respectivamente. En este caso, como tenemos CH3 y CH2, están en el lado izquierdo del OH. ¿Y cómo vamos a nombrar o nominar a esta sustancia? La vamos a nominar etanol. ¿Por qué? Porque tomamos lo que es la raíz del grupo principal o cadena principal, que es etano, y en ese sentido quedará etan, y vamos a añadir lo que es el sufijo OL. ¿Cómo nos quedará entonces? Etanol. Y el etanol es una sustancia orgánica, la cual hoy en día, como vemos acá en la imagen, es utilizada como un combustible alternativo a los combustibles fósiles, ya que se dice de que el etanol es más eficiente para los motores de los vehículos, como también es libre de emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, de humo, es más limpio, es más verde, es más ecológico, incluso se parece mucho a lo que es el aceite de cocina que utilizamos, ya que se extrae a partir del maíz. Imagínense, los químicos hoy en día incluso están preparando combustibles para los vehículos con base a vegetales. Ya está pasando lo que es de lado la utilización del carbono para emplear estas nuevas sustancias orgánicas. Y es así como hemos identificado a partir de la cadena principal su grupo funcional, lo que es la nominación de esta sustancia orgánica que es el etanol. ¿Alguna duda? Pregunta sobre cómo determinamos cada uno de los datos de la etiqueta correspondiente a este compuesto orgánico. Ya que, como les mencionaba, dentro del examen cabe la posibilidad en la cual les plantee una cadena de carbonos y a partir de esa cadena vamos a identificar a qué sustancia pertenece. Si es un alcohol o así también a qué grupo funcional estará contenido esa sustancia química o asimismo también a determinar cuál es la cadena principal de esa solución orgánica. ¿Alguna duda, pregunta de esta lámina? Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Ahora vamos a explorar lo que son nomenclaturas, pero de sustancias inorgánicas, ya que la UPAC, a pesar de que nos permite nombrar lo que son grupos alquílicos, también podemos hacerlo con sustancias que no tienen una relación directa con el átomo de carbono. Y tenemos diferentes ejemplos. Acá tenemos lo que es el ejemplo del N2O. Y cuando veamos lo que es la presencia de una O, luego de un elemento gaseoso o metálico, significa de que hay presencia de un estado de oxidación o una oxigenación de ese elemento periódico. Y en ese sentido, ¿cómo lo vamos a nombrar? Óxido de el nombre del elemento periódico. Como tenemos la N, es de nitrógeno. Por tanto, será el nombre óxido de nitrógeno. Así también tenemos el Cr2O3. El O3 significa también un estado de oxidación triple en el cual
está asociado al cromo, que tiene dos elementos atómicos, y por tanto se llamará lo que es esta sustancia óxido cromático o óxido de cromo. Así también tenemos el NiH3. El Ni es del níquel. El H3 es hidruro. Por tanto, ¿cómo se va a llamar? Hidruro de níquel. Cuando veamos la presencia de un H3 después de un metal o luego de un metal, lo llamaremos de esa manera. Un hidruro de el nombre del metal. Así también tenemos el HCl. Cuando veamos la presencia de un H, de un hidrógeno, antes de un elemento metálico, en este caso tenemos el cloro, será un ácido. A todas las sustancias, el hidrógeno las vuelve ácida. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Vamos a nombrar ácido clorhídrico. Así también tenemos el QBr2. Tenemos bromo y también tenemos cobre. ¿Qué va a realizar lo que es el proceso químico? El bromo, ya que tenemos dos elementos atómicos del bromo, se llamará bromuro. Y le añadiremos lo que es el nombre del metal. Será bromuro de cobre. Así también tenemos el KF2, que en el caso del F2 es flúor. Tenemos dos elementos atómicos de ellos y por ende se llamará fluoruro de calcio, ya que tenemos la K de calcio. Y de esa manera, esta es una exploración general de algunas otras sustancias como el tróxido de nitrógeno, el óxido de sodio, el hidruro de berilio, el ácido sulfurhídrico, el cloruro de hierro, como el tetracloruro de carbono, que son elementos que surgen a partir de la nomenclatura IUPAC. La IUPAC es la que formula todas estas moléculas, soluciones químicas a partir del lenguaje científico, que son letras, los símbolos de los elementos periódicos, y con ello, con base a la cantidad de átomos, tomarán lo que es el prefijo. Acá como tenemos lo que son 3 oxígenos, toma el prefijo tri, trióxido de dinitrógeno. Como tenemos 2 nitrógenos, se emplea el prefijo di. Y es así como vemos de que la IUPAC favorece, como le mencionaba, la formulación del lenguaje científico para los químicos. Todos los químicos en general, de cualquier parte del mundo, van a emplear estas mismas reglas y así también las mismas fórmulas para todas las sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas que existen dentro de la naturaleza. Para abrir el hilo de participaciones y para llegar a la parte de actividad de retroalimentación, en la cual todos nos vamos a involucrar a responder las siguientes preguntas, podemos hacerlo habilitando nuestro micrófono, participando en el chat. Les pido, por favor, que me ayuden a responder la siguiente cuestión. Si me mencionan lo que son las normas para la correcta escritura de los compuestos orgánicos, ¿cuáles son los pasos para poder nombrar una sustancia orgánica con base en lo que hemos visto en clase? Para quienes me respondan, como es una pregunta bastante rebuscada, les daré puntos adicionales para el examen o para la guía correspondiente esta semana. Si me mencionan, por favor, ¿cuáles son esas normas para la correcta escritura de los compuestos orgánicos? ¿Cuáles serían esas normas? Por ejemplo, para ponérselos en contexto, el metilo. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que el sustituyente del metano se llama metilo? ¿Cuáles son las reglas que utilizamos? Usted mencionó que depende del número de carbonos que tenga. Muy bien, excelente. Ahí tenemos un primer paso, identificar la cadena y número de carbonos. Excelente. ¿Cuál sería otro paso? Por ejemplo, retomando el caso del metilo, ¿cómo es que llegamos a ese nombre y cuál fue la nomenclatura que utilizamos? Muy bien, Steven, me comenta en el chat, elegir la cadena principal del compuesto. Muy bien, ese sería un segundo paso. Y retomando lo que es el ejemplo del metilo, ¿cuál era la estructura de la nomenclatura para llegar al nombre?
Recuerdan que les mencionaba de que existían 4 alcanos, el metano, el etano, el propano y el butano, y de ellos se tomaba cierta parte de la palabra y se le añadía lo que es un sufijo. Nombrar y numerar las cadenas laterales sustituyentes, profe. Muy bien, excelente. Y en efecto, lo que han mencionado, estamos dentro de lo correcto. Cuando mencionamos las normas para la escritura, primero será, como mencionó su compañera, identificar los carbonos. ¿Cuántos carbonos poseemos? Y con base a ello, vamos luego a pasar a lo que es a la lista de sustituyentes. Pero para ello es de identificar la cadena de carbonos. Si tenemos un carbono, proviene del alcano metano. Si tenemos 2, del etano. Si tenemos 3 carbonos, proviene del propano. Y si posee 4 carbonos, proviene del butano. Tomamos la raíz del alcano, por ejemplo, del metano, tomamos su raíz y será met, y le añadimos el sufijo hilo. Por tanto, ¿cómo nos quedará? Metilo. Y de esa manera, a partir de los 4 alcanos, podemos generar lo que son las normas y así también la correcta escritura para esas sustancias químicas. Muy bien, excelentes participaciones. Y ahora resolvamos lo que es la segunda pregunta, que es un poco más compleja. Nos dice, ¿cuál es el nombre de la siguiente fórmula desarrollada? Tenemos CH3, CH2, CH2 y CH2. ¿A cuál de los alquílicos consideran que pertenece? ¿Al metilo, al etilo, al propilo o al butilo? Es al propilo, algo así que se llama. Muy bien, para ponérselos en contexto, les voy a plantear lo que es la... Butilo. Excelente, muy bien. Ajá, el butilo. El butilo. Y como vemos claramente, el butilo posee lo que son 4 carbonos. Tenemos CH2, CH2, CH2 y CH3. Por tanto, a partir de los carbonos, será la denominación del sustituyente del alcano. En ese sentido, 4 carbonos hacen al butilo, 3 carbonos al propilo, 2 carbonos al etilo y 1 carbono al metilo. Dentro del examen cabe la posibilidad, como les mencionaba, de que venga planteado así un ejercicio en el cual les plantee la fórmula desarrollada, puede ser CH3, CH2 y me mencionen a qué grupo o en otras palabras a qué sustituyente pertenece esa cadena formulada. ¿Alguna duda? Pregunta referente a la clase de los grupos alquílicos, a las cadenas principales. Como les mencionaba, la clave está en identificar los carbonos. Los carbonos nos van a dar la noción de qué grupo pertenece. Si tiene un carbono al metano, 2 al etano, 3 carbonos al propano, 4 carbonos al butano. Para ir finalizando, veamos un dato curioso, un sabías qué de este aspecto de la química orgánica. Hoy en día, el gas natural metano es el principal competidor del carbono en la producción de corriente eléctrica. Imagínense los gases naturales como el metano que surgen de la descomposición de materia orgánica y desechos ganaderos, permite generar una corriente eléctrica mayor e incluso verde y ecológica comparado al carbono, a la leña o así el material vegetal, ya que los gases naturales son más reactivos, como también por poseer átomos y enlaces de hidrógeno con carbono, que son los hidrocarburos, permiten una mayor liberación de energía. E incluso el biogás que proviene del gas metano, se introduce lo que es toda la materia orgánica, todos los desechos agrícolas dentro de un gran tanque, por comparárselos de esa manera, que se llaman biodigestores, y en el interior las bacterias anaeróbicas están produciendo gases, y esos gases de gas metano que se utiliza incluso es mucho mejor a lo que es el gas propano que utilizamos en la cocina. Dura más, es más eficiente e incluso en el caso del metano
tiene la característica de que no posee olor. Así que no sé si tienen alguna duda, pregunta. Bueno, me escriben dentro del chat sobre las cetonas y cuál es su grupo funcional. Muy bien, dentro de los grupos funcionales existen 7 grupos. En general, para los compuestos orgánicos que vamos a estar estudiando, vamos a utilizar los aldehídos y los alcoholes. Dentro de los aldehídos están las almendras, para ponerles un ejemplo, y así también en el caso de los alcoholes, todos los derivantes a partir de sustancias orgánicas. Pero en el caso de las cetonas, son cadenas dominadas por el carbono. Pero en ese sentido, en el caso de las acetonas, que un ejemplo es la acetona que se utiliza para la limpieza de las uñas, es una sustancia que tiene un mayor dominio de átomos de hidrógeno por encima de carbono. No sé si tiene alguna duda, pregunta, otra pregunta relacionada al tema, a los grupos funcionales, como también a los compuestos orgánicos, a los grupos alquílicos o las cadenas principales. Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a ir finalizando la sesión, ya que estamos en el limbo del tiempo, agradeciendo lo que es su asistencia. Muchas gracias de antemano. Así también los temas que hemos desarrollado en esta semana son material de estudio. Para la próxima semana vamos a estar relacionando lo que es un nuevo contenido con una actividad diferente que vamos a realizar acá en Zoom. Luego les voy a explicar en qué va a consistir, que será prácticamente lo que es un foro virtual. Así que agradeciendo su puntualidad, su asistencia, que tengan una excelente tarde. Si tienen alguna duda con la guía de trabajo semanal o así también con respecto a la clase, me la pueden comunicar directamente al chat. Así que tengan una feliz tarde, feliz fin de semana y nos vemos hasta una próxima sesión. Cuídense mucho. Feliz tarde. Adiós, profe.